Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora y del lugar donde me estéis escuchando. Muchas gracias por participar en esta sesión de Iguales y Diferentes. Yo soy Felipe Mosquera, soy antiguo alumno de un colegio de educación diferenciada y voy a hablar sobre el teatro y la sensibilidad artística en colegios de chicos desde mi experiencia personal. Es decir, yo no me dedico a la educación de chicos de manera profesional. Eh, es cierto que por mis circunstancias personales sí que de alguna manera me dedico a eso, pero voy a hablar sobre todo de mi experiencia personal. Y me gustaría lanzar una primera pregunta, que es cómo el contexto educativo, por ejemplo, la familia, el lugar en el que uno se mueve, si es madre de familia, si es padre de familia, o el colegio, si es profesor, o cualquier otra circunstancia educativa, ¿no? Porque la educación es un continuo, ¿no? No dejamos de educar cuando salen los niños del colegio. Y de hecho la familia es la primera educadora, por lo tanto el contexto familiar. Nos ponemos en ese lugar, en el contexto educativo. Si el contexto educativo, por ejemplo, vamos a poner la imagen de que el contexto educativo es un jardín, ¿no? El contexto educativo es un jardín en el que uno pone unos medios y establece unos paradigmas para que a partir de ahí cada niño, cada estudiante, cada niña pueda crecer. De una manera que el jardín, como también sucede con las plantas, pues fomenta una serie de flores y una serie de virtudes y una serie de cultivos y trata de evitar otros. O si lo queremos poner en positivo todo, fomenta una serie de virtudes o de predisposiciones en la persona en los que se están educando, ¿no? Y si nos acercamos más a lo que nosotros queremos hablar ahora, es decir, lo que queríamos decir es cómo un contexto educativo puede colaborar en la sensibilidad artística o puede ser un detrimento. Y me parece que esta es la gran pregunta en la que se marca mi experiencia personal con el teatro y la sensibilidad artística, en colegios de chicos. La presentación durará 15 minutos y luego pasaremos a un debate o un intercambio de ideas en el que podamos cada uno explicar en nuestro contexto educativo, en nuestra familia o en nuestra escuela o cualquier tipo de institución educativa, cómo hacemos esto, ¿verdad? Cómo fomentamos esa sensibilidad entre los chicos y qué estrategias nos están siendo útiles. En primer lugar, la sensibilidad artística en los colegios, en los chicos, perdón. Y esto me gustaría hacer que sea un poquito fundante, es decir, ¿de qué estamos hablando con sensibilidad artística? ¿Es cualquier cosa? ¿Es algo etéreo y por lo tanto poco práctico? Y, o no, o es algo muy específico que puede tener una serie de parámetros que se pueden medir, que se puede fomentar de una manera práctica y que puede tener resultados muy concretos, por ejemplo, en la actitud del estudiante. La segunda es la percepción del arte en el colegio, ¿no? Y cómo el colegio, en este caso el colegio, pero si lo podemos aplicar, por ejemplo, al contexto familiar, cómo la familia, esta cultura familiar, la cultura de esta familia específica, fomenta o, al contrario, ¿no? Eh, entorpece la sensibilidad artística. Y por último, la investigación científica. Voy a comentar un artículo del 2003 que me parece muy relevante porque ayuda a extrapolar esta experiencia personal que yo he tenido a casos científicos. Es decir, esto es algo que se puede medir. Esto es algo que tiene un impacto en la carrera profesional de los estudiantes y en este caso de los alumni, ¿verdad? Muy bien, en primer lugar, me gustaría citar una obra. Es un
Es una película de finales de los 80, eh, protagonizada por Robin Williams, que se llama El Club de los Poetas Muertos. Y a mí me gustaría hacer una mención a uno de mis profesores del bachillerato, que me acuerdo que la vimos todos, o sea, paramos todas las clases en bachillerato, que ya la cosa pues es más seria, ¿no? Son los dos últimos años antes de la universidad en España, es el bachillerato. Sería como el preuniversitario en México y en otros países de América del Sur, pues no sé exactamente, pero bueno, son los años previos a la universidad. Muy bien. Entonces, estas cuestiones son muy serias. Estos años son muy serios, hay que estudiar. O sea, y entonces de repente, creo que era en ese momento, el jefe de la sección de primero y segundo de bachillerato dijo que ese día no íbamos a tener clase y que nos íbamos a dedicar a ver el Club de los Poetas Muertos y luego lo íbamos a comentar, ¿no? Bueno, a mí me encantó la idea, sobre todo porque no ibas a tener clase, ¿no? Eso, yo creo que además tenía como física o algo así, que es un poco tremendo para mí. Entonces, la cuestión era que estábamos ahí y bueno, entonces, esta película es uno de los manifiestos de qué es la sensibilidad artística en los chicos. Porque es una sensibilidad artística que, como dice el profesor Keating, que es el protagonista de la película, Robin Williams, es algo que te conecta con la sociedad. Es decir, es una sensibilidad artística que no se agota en el individuo. O sea, no es algo para expresarse y ya, sino es algo en servicio de la sociedad. Y ahí está el profesor Keating que fomenta en los alumnos esa sensibilidad artística como un gran drama, como una gran obra de teatro, en la que una persona, y en este caso un chico, se siente como protagonista para, eh, para seguir lo que el profesor Keating también habla en el drama, en un drama, perdón, en una obra de teatro. En una obra de teatro hay protagonistas y todo el mundo tiene su rol y su papel. Y por lo tanto, el profesor Keating dice que esa sensibilidad artística a la que uno tiene que responder es como ese papel que uno juega en la gran obra de la vida. Una vida compartida, una vida que se encuentra en relación y no algo que solo sirve para, para agotarse en los propios sentimientos y emociones de la persona individual, sino en relación con los demás. Que prosiga el drama de la vida. Es lo que dice el profesor Keating, en el que cada uno, en el que cada persona, en el que cada uno tiene un rol, un papel que cumplir. Y ahí está ese sentido, ese doble juego de responsabilidad y de libertad en el que la sensibilidad artística le da esa, le da esa magia, ¿no? Que al final, esa ilusión por vivir, ¿no? Entonces no se trata ni el deber ser kantiano, en el que uno responde a algo, pues porque es lo que debo hacer y ya, es la letra de la ley, la letra del deber, pero tampoco es el nihilismo eh, que podríamos poner como ejemplo, es El Grito de Munch, que es una obra pictórica muy importante en el que representa el nihilismo, en el que uno no tiene nada que hacer y la nada es lo que le envuelve y entonces uno sigue sus emociones más que el talento o el deber. Ante esos dos extremos, el profesor Keating me parece que una verdadera sensibilidad artística en los chicos lo que ayuda es a conciliar las pasiones, o lo que uno puede llegar a sentir, lo que uno puede estar inclinado a hacer, lo que a uno le puede gustar, con también ese deber social que uno tiene, ¿no? Porque la educación siempre tiene una función social. Uno se educa para vivir con los otros
O en este caso, como dice el profesor Keating, y aquí acabo con esta definición un poco ecléctica de qué es la sensibilidad en los chicos, es la idea de decir cuál es mi misión en el mundo y cómo yo puedo colaborar, cómo yo puedo ser un protagonista de este gran drama. Y es que la sensibilidad artística y el arte ayudan a disfrutar de la misión que cada uno tiene, misiones complementarias, misiones totalmente únicas. No, no se trata aquí de que alguien te diga qué es lo que tienes que hacer, sino que cada uno descubre, ¿no? Y me parece que esto tiene el poder, un poder que la sensibilidad artística puede fomentar, ¿no? Y ayudar a través del arte, a través del teatro, pero también de la música, de la lectura, de la poesía, saber descubrir en el arte, descubrir esta misión y cómo la misión, como Ulises, ¿no? Si pensamos en Ulises y la Odisea, Ulises es un gran aprendizaje para la vida de la persona. Ulises debería ser obligatorio en todos los colegios de todo el mundo. No lo es y lo que se lee son fragmentos que a veces no superan las 4 líneas. Pero en realidad lo que está hablando Ulises es de cómo a través de la sensibilidad artística, a través de darse cuenta de que el deber y las emociones pueden estar ¿no? en sintonía y de esa manera uno puede proseguir el drama de la vida y tomar una decisión responsable con su libertad, es ahí como la sensibilidad artística juega ese papel en la construcción de una personalidad completa. En segundo lugar, ¿cuál es la percepción del arte en el colegio? Y aquí también me voy a remitir a mi experiencia personal, que es, yo tuve la suerte de participar en un gran evento que se hacía para Navidad en mi colegio, es la fiesta de Navidad, y que es un gran musical en el que todo el colegio participa, pequeños y mayores. Es decir, no es algo exclusivamente de los niños pequeños, sino también de los mayores. Y creo que esto es una primera conclusión práctica. Es muy importante que todo el mundo que tenga un rol, que tenga un papel, pequeños, grandes, gente también que quizá no son profesores, sino personal de administración y servicios, y todo el mundo se siente parte de esa gran obra de teatro, esa gran obra artística. El arte forma parte, por tanto, de una forma de, o sea, el arte es algo clave en el colegio, ¿no? Es algo que todo el colegio asume como una misión compartida, ¿no? En segundo lugar, ¿cuál es la percepción, ¿no? En primer lugar, vemos que es transversal, intergeneracional. En segundo lugar, entre los mayores, en este caso era primero de bachillerato, entre los mayores era algo prestigioso. Es decir, participar en la hora de Navidad es algo prestigioso. Por lo tanto, ese prestigio hace que no vayan allí a la hora de teatro un grupo escogido, pero minoritario o relegado, sino un grupo selecto. ¿Y esto cómo se consigue? Este prestigio que conllevaba en ese momento, aunque sea esa fue mi experiencia personal, participar en la obra de teatro con profesionalidad, es decir, hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Invirtiendo también económicamente en eso, porque, bueno, pues los focos, el maquillaje, los disfraces. En segundo lugar, con obras de teatro que tengan sentido, no solo artístico o no solo que queden bien superficialmente, sino un sentido mayor, ¿verdad? Porque al final uno con el arte
lo que transmite es la vida, y la vida no es algo superficial, a no ser que uno viva una vida superficial, que lo puede vivir, ¿no? Pero generalmente, por ejemplo, hablamos de guerra y paz, pues evidentemente que hay cuestiones que son muy específicas de cómo el autor lleva a cabo la obra, pero hay una idea de fondo, ¿no? Ese sería un segundo punto dentro de este prestigio, ¿no? Cuáles son las ideas que se transmite. Y el prestigio, en tercer lugar, es cuando se exige académicamente y también en otros aspectos de la vida a los actores. Los actores no son grandes talentosos que luego no tienen nada que decir o nada que hacer en otras cuestiones, sino es que son personas completas, con buenas notas o que se esfuerzan, aunque sea, eh, y con una vida completa, ¿no? ¿No? Es que se dedica al arte y luego todo lo demás, bueno, vamos, o sea. No le lleva ninguna atención a lo demás, ¿no? Entonces, en este segundo punto, que es el prestigio, eh, me parece que esta idea de, bueno, cómo los actores son personas completas. Y en tercer lugar, después de haber hablado de intergeneracional, es que es un evento intergeneracional, que es un evento con prestigio, en tercer lugar, yo creo que lo que fue clave es que llevaba algo para la familia. O sea, tenía un aspecto familiar, ¿no? Familiar personal, es decir, es algo que lo vieron en ese momento mis hermanos, y lo vieron mis padres, y lo vieron mis familiares, pero también es algo que tú haces enfrente de todo el mundo, que son todas las familias del colegio. Por lo tanto, tiene un componente público y un componente de aceptación del arte. El arte es algo, en primer lugar, intergeneracional, en segundo lugar, algo de prestigio, y en último lugar, algo público de las familias, que las familias se sienten interpeladas por eso, que tú lo puedes comentar, que luego... Entonces, todo esto genera, en este caso, generó una percepción positiva del arte en el colegio. Una percepción que hacía que el arte fuera una manera de comunicar, una manera en última instancia, de educar, ¿no? De formar. Y luego la investigación. Y aquí me gustaría ir a este artículo del 2003 los profesores Norfield James y Richards, que tiene como título Escaping Stereotypes, Educational Attitudes of Male Alumni of Single-Sex and Co-ed Schools. Entonces, es muy interesante porque aquí lo que está analizando es las actitudes en relación con las cuestiones relacionadas con las comunidades y el arte, ¿no? Entre los alumni. Entonces, hablamos de alumni, hablamos de antiguos alumnos, de colegios de coeducación, que serían los colegios mixtos, y los colegios diferenciados. Sin ningún afán de comparar de una manera dogmática, sino sencillamente esto es un análisis estadístico. Y aquí vemos que la muestra estadística es de 412 alumnos, male alumni, como lo pone aquí. Entonces dice que fueron entrevistados 412, esa es la muestra, 412 personas, de tres colegios diferenciados de chicos que eran internados, tres que no eran internados, colegios de chicos, luego tres mixtos que eran internados y tres mixtos que no eran internados en los Estados Unidos. Muy interesante, ¿verdad? Una muestra muy variada, ¿no? Que hace que la estadística sea más significativa y por lo tanto que explique más la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, una serie de preguntas que se le hicieron a los alumnos, y luego ahí es muy interesante ver lo que dice, ¿no? ¿Cuáles eran las actitudes con respecto a algunos tipos de carreras? Por ejemplo, carreras en relación con el arte, que en Estados Unidos son más prevalentes que en España, y me parece que en América Latina lo mismo. Y entonces ahí dice que los resultados apoyaron la noción que
educación diferenciada de chicos en este caso fomenta un interés en las humanidades para chicos que luego persiste en, en la carrera y luego en su vida profesional. Bueno, me parece que es relevante este estudio. Nos gustaría, bueno, a mí me gustaría ver más estudios más recientes sobre estas cuestiones y luego quizá aquí podemos ver una crítica potencial que me parece bastante importante, ¿no? Que es el pues las razones de carácter socioeconómico. Es verdad que si uno piensa también, históricamente los artistas han sido financiados por mecenas o directamente eran personas con dinero que se podían dedicar a eso. Entonces, el tema económico, socioeconómico es importante, ¿no? Es un factor a tener en cuenta. Y sí es cierto que es la cuestión de la educación de los colegios de chicos o es una cuestión de del estado, ¿no? Del estatus social. Bueno, eso es una pregunta muy interesante que podría ser, pues alguna investigación sería interesante que sea sobre eso. Y luego ya, bueno, para concluir, pues muchísimas gracias. Y ahora pasaremos a a un rato de preguntas y de también que, sobre todo, más que preguntas, me gustaría que esto haya sembrado, bueno, pues potenciales intercambios de experiencias para que también pues también digáis vosotros, ¿no? ¿Qué es lo que en vuestras familias o en vuestros colegios está funcionando? Porque me parece que es muy relevante para los grandes retos a los que nos enfrentamos en estos momentos, que nos hemos enfrentado siempre, creo que tampoco hay que ser alarmista, que es a veces una manera de ver al chico y al hombre como muy monolítica y estereotipada, ¿no? Y que me parece que cuando la sensibilidad artística y sobre todo el arte se pone como un ingrediente que pueda añadir esa frescura a lo que nos encontramos, que son responsabilidades sociales y de servicio, porque me parece que es uno de los objetivos de la educación, enfrentar o poner enfrente al estudiante con esa vocación social, ¿no? Con esa gran ilusión de trabajar por una sociedad mejor. Pues como eso puede ser también una fuente de ilusión, que me parece que el arte, si también pensamos en arte pictórico, ¿no? Ahora estoy pensando en Louis David, que es un pintor francés, que él está justo en la Revolución Francesa, que es impresionante cómo narra esos episodios, ¿no? Que fueron dramáticos, pero que a la vez uno dice, bueno, qué interesante cómo expresa lo que está sucediendo y lo que él pensaba que era su deber social, ¿no? Pero que lo expresa con gracia. Y me parece que ahí está la sensibilidad artística, ahí juega un papel trascendental. Muchísimas gracias y ahora pasamos, si queréis, a intercambio de experiencias y a vuestra disposición.